El proceso sinodal, dramática autodemolición de la Iglesia. El Centro Cultural Cruzada, legítimo representante y continuador de la obra de tradición, familia y propiedad en Colombia, desea presentar a ustedes la importante obra El proceso sinodal, la caja de Pandora, 100 preguntas y 100 respuestas. Lo voy a colocar aquí también para que lo vean. Escrita por dos miembros de la familia de almas de tradición, familia y propiedad, los señores José Antonio Ureta y el señor Julio Loredo de Iscue. La obra cuenta con un prefacio de su eminencia el cardenal Raymond Leo Burke y contiene una dramática denuncia de las consecuencias que vendrían irremediablemente de este sínodo, que podría subvertir la Iglesia hasta sus cimientos, en su estructura y en su contenido, una especie de Concilio Vaticano III de facto. Estaremos a las puertas del mayor cisma de toda la historia de la Iglesia y paradojalmente promovida por la propia sucesión de los apóstoles. Bienvenido a esta emisión especial de presentación de este libro en el canal de Centro Cultural Cruzada. Quédese porque usted tendrá una visión más clara del libro y va a entender una visión más clara de lo que está sucediendo en la Iglesia para que permanezcamos firmes en la fe. Un saludo cordial a todos nuestros amigos que están oyéndonos en este estreno que tiene como objetivo presentar a ustedes el libro tan importante, El proceso sinodal, una caja de Pandora, 100 preguntas y 100 respuestas. Creo que va a ser muy importante para ustedes, una visión de conjunto, yo explicarles cuál es la importancia y el contenido de este libro y la importancia que tiene para usted entender esto en un proceso normal de todo fiel, de mantenernos fiel al depósito de la fe, a la Santa Madre Iglesia y por lo tanto tener así las puertas del cielo. Vemos la Iglesia ahora sometida a un proceso de autodemolición, a un proceso muy peligroso que podría transformarla en su contenido y en su estructura. Y por lo tanto, este libro que tiene hasta la felicitación del cardenal Raymond Burke hace parte de una crítica respetuosa en base, inspirada siempre en el magisterio de la Iglesia, en el derecho canónico, en la fidelidad a la Iglesia, al magisterio tradicional de la Iglesia que tenemos todos los miembros de la familia de almas de tradición, familia y propiedad, y en este caso los dos autores, para poner una alerta del grave peligro que habría sobre este proceso sinodal que está queriendo cambiar. Se constituiría el camino sinodal que terminaría en el 2024 en una verdadero como que Concilio Vaticano III de facto, que arrasaría, digamos, todo el magisterio tradicional y el aspecto jerárquico de la Iglesia. Y ella se usa de ciertas palabras talismanes como conversión, proceso eclesial, que da la impresión de una evolución y de esa manera pretenden recuperar la participación comunitaria de la Iglesia, que insinúa que la Iglesia hasta ahora, después de 2000 años, estaba equivocada porque tenía un aspecto piramidal, una estructura piramidal, centralizada y clericalizada, y por lo tanto tienen que corregir el error. Después de 2000 años, la Iglesia se habrá equivocado 2000 años. ¿Cómo puede ser posible? Y además, de eso voy a hablar enseguida, de ese proceso. ¿Qué quieren hacer con el proceso sinodal? Transformar la Iglesia en una comunidad democrática y descentralizada, donde el poder se comparta con el pueblo. Es decir, ya no será la ciudad de Dios expresada en San Agustín,
sino la ciudad del hombre, una sociedad sovietizada. Y en ese sentido es muy peligroso, porque aquí entra un problema. La iglesia es jerárquica porque tiene siempre la autoridad de la sucesión de los apóstoles, del vicario de Cristo a la cabeza, que es el Papa, que viene con toda la autoridad que le dio nuestro Señor a San Pedro y a los apóstoles cuando les dijo: id y predicad el Evangelio por todo el mundo, los que lo aceptaren se salvarán, los que no se aceptaren se condenarán. Es decir, aquí hay una misión, hay un munus que hace de ellos la iglesia docente, que gobierna, santifica y enseña a la iglesia discente, que somos todos nosotros, los fieles católicos, los 1.200 millones de católicos, que somos los enseñados, gobernados y santificados. Pero enseñados y gobernados ¿en base a qué? A las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La sagrada jerarquía, la iglesia docente, no puede apartarse en nada de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que se pueden entender como el depósito de la fe, ¿cierto? Aquí entra con el sínodo pues la resurrección de una vieja herejía conciliarista que quiere someter al Papa y a la autoridad del Papa a un mero primus inter pares en medio de la escucha del pueblo, donde ya comienza el Espíritu Santo a expresarse, es decir, ya se expresa a través del pueblo, ya no a través de la jerarquía eclesiástica, que tiene que someterse a simplemente escuchar. Entonces aquí hay también implícita una vieja herejía que yo quiero destacar, es la herejía de la teología de la liberación. La teología de la liberación, más que una doctrina, es una praxis, porque ella misma afirma que la verdad es relativa y que evoluciona, y que por lo tanto ella tiene una constante afirmación de una verdad siempre en constante evolución, en permanente evolución. Por eso es que Juan Pablo II la condenó, la teología de la liberación. Pero este proceso sinodal tiene ese mismo mal, porque afirmaría como una praxis de que la revelación no, implícitamente, digamos, que la revelación no se cerró todavía con San Juan Bautista y con las cartas de los apóstoles que están en los 4 evangelios, en el Nuevo Testamento, pero que ella continúa a través de los siglos manifestándose a través del pueblo. Es decir, el Espíritu Santo se va manifestando, y en la medida en que Él se manifiesta, la verdad va cambiando. Y la iglesia debe adaptarse a las circunstancias siempre nuevas de los siglos. Y de esa manera, de una manera democrática, escuchando al pueblo, se está escuchando los anhelos, entre comillas, del pueblo de Dios inspirado por el Espíritu Santo. De ahí que las discusiones que se están haciendo en el sínodo será si se acepta, por ejemplo, el homosexualismo. El homosexualismo no puede ser aceptado nunca por la iglesia, porque él es un pecado que clama a Dios por venganza antinatura. Es verdad que una persona que tenga tendencias a ver las personas del mismo sexo, pero ella se cuida de manera tal a que siempre rezando se mantiene en estado de gracia, ese es digno de todo mérito y de todo aplauso. Aquí yo estoy hablando de los que proclaman el homosexualismo, como dicen aquí en las discusiones sinodales episcopales, en que los miembros de esos grupos homosexuales son parte de la iglesia, simplemente que es una participación imperfecta de la iglesia, pero completamente miembros de una iglesia que ya es como un toldo abierto, que no hay paredes y que por lo tanto acepta a todo el mundo. Todo el mundo cabe en la iglesia, pero todo el mundo
con su pecado, es decir, con los anhelos del pueblo, pero que se camufla como la inspiración del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la herejía que hay implícita en esa afirmación de la praxis de la teología de la liberación? Que no hay verdad, que la revelación no se cerró, que no existe una enseñanza perenne de la Iglesia y sí una enseñanza que va modificándose a través de los anhelos, yo diría de los caprichos del pueblo de Dios, que ya no sería el pueblo de Dios, sino sería una sovietización en la que la expresión de los impulsos desordenados del hombre va imponiendo nuevas doctrinas que violan la ley. Entonces se va cambiando la fe, se va cambiando la moral. Nunca antes había resonado tan clara la admonición de Pablo VI en 1968. Yo la voy a leer, por lo menos en algunas partes. Decía Pablo VI: algunos practican la autocrítica, se diría que hasta la autodemolición. La Iglesia es golpeada también por quienes de ella forman parte. 1968. Eso está en el enseñamiento de Pablo VI, Tipografía Políglota Vaticana, volumen 4 de 1968. Estaremos entonces a las puertas del mayor cisma de toda la historia de la Iglesia y paradojalmente promovida por la sucesión de los apóstoles. Queremos colocar aquí esta importante obra a su disposición de manera enteramente gratuita. Aquí abajo usted puede clicar, llenar el formulario que lo conducirá a adquirirlo completamente gratis en un formato en PDF. Yo quiero aquí también, solo a modo de explicación, ¿no será que aquella frase de Vox Populi, Vox Dei es cierta y que más bien la Iglesia siempre la cerró y la amarró? Yo quiero dar aquí a la explicación de esa frase, voz del pueblo, voz de Dios. ¿Cuál es la verdadera explicación que da la doctrina de la Iglesia? Dice así el punto 16: ¿la voz del pueblo es la voz de Dios? No necesariamente. En la Iglesia, la voz, la expresión Vox Populi, tiene un sentido muy diferente de aquel dado por las democracias modernas, por la cual la voz de la mayoría es necesariamente buena. A ese propósito comenta el cardenal Gerhard Müller, exprefecto de la Congregación para la Doctrina y la Fe. 2 puntos, dice el cardenal Gerhard Müller. La participación de todos los creyentes en el oficio profético, real y sacerdotal de la Iglesia se funda sacramentalmente en el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no en la potestad que emana del pueblo, como en el régimen constitucional de un Estado democrático. El ministerio de los obispos, presbíteros y diáconos se funda en la autoridad de Cristo. El llamado a la voz del pueblo ha sido bastante ambivalente en la historia. El pueblo de Atenas a menudo se ofendía con sus filósofos y condenó democráticamente a Sócrates a muerte. El pueblo de Dios se quejó contra el Señor repetidamente. Pilato pudo decir con cinismo a Jesús: tu pueblo y los principales sacerdotes te han entregado a mí. El pueblo mesiánico de Dios en la nueva alianza, en cambio, se caracteriza por el hecho de que todos los creyentes escuchan la palabra de Dios en cuanto participan juntos del sacerdocio de Cristo, y los obispos y presbíteros ordenados santifican, guían y enseñan al pueblo sacerdotal en la persona de Cristo, cabeza de la Iglesia. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo se puede equivocar, porque después del pecado original, nosotros somos tendientes a aceptar el error y a confundirnos y a pensar que el error es verdad y que la verdad es error. De manera tal a que por eso Dios en su bondad nos colocó a la Santa Iglesia con carácter infalible cuando ella habla, es cátedra a través de los pontífices, y de manera tal a que nosotros tengamos siempre el norte de la verdad. Dios nuestro Señor dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero yo quiero también introducir rápidamente en el tema del libro. El libro se refiere también a la Sinodaler Weg, que es el camino sinodal de la Conferencia Episcopal Alemana,
que es la que está pretendiendo por este camino sinodal aceptar muchas cosas que son imposibles de aceptar en la moral católica, como es el homosexualismo, como es el sacerdocio de las mujeres, porque ustedes ven que hay un ímpetu igualitario, y es el feminismo y la teología de la liberación que entra dentro de la Iglesia, pero que se quiere imponer. Digamos, es muy importante ver que hay un libro llamado El Rin de Sagó en el Tíber. Ese libro es muy importante porque vemos cómo realmente hay una transformación de la Iglesia tradicional a partir del modernismo, después del Concilio Vaticano II, para transformar a la Iglesia en una Iglesia del hombre. Sueñan con una Iglesia que no tiene nada que ver con la fe católica, dice el cardenal Müller, y quieren abusar de este proceso para llevar a la Iglesia católica no solo en otra dirección, sino hacia la destrucción de la Iglesia católica. Estas son palabras del cardenal Müller. Él dice que todo el contenido del sínodo envuelve contenidos cuasi marxistas, y el Synodaler Weg es la grande promotora de ello, con grande complacencia del Papa Francisco, al quien veneramos en cuanto a su figura, pero en cuanto hijos de la Iglesia, pues estamos perplejos, y realmente vemos que hay un punto aquí que es muy importante ver, seguir las presiones de esa posición radical de Synodaler Weg, mientras se pretende pedir la denuncia del Monseñor Strickland, precisamente por advertir al pueblo católico que no pueden permitir el homosexualismo si no es a través de una verdadera conversión y estado de gracia para poder acercarse a la comunión. Igualmente para las familias divorciadas, pero que tienen que mantenerse en castidad, separadas, porque de otra manera no podrían acercarse a la comunión. Y este Monseñor Strickland advierte sobre el peligro del sínodo. ¿Por qué a él se le pide o se desea la renuncia mientras se promueve el Synodaler Weg alemán? Eso es muy importante. Ya habíamos hablado del conciliarismo y cómo se pretende quitarle la autoridad al Papa, reducirlo al primus inter pares. Entonces es una verdadera autodemolición que se está haciendo. El libro termina pues concluyendo como el salmista con estas palabras: Alienus factus sum in domo matris mei. Me he convertido en forastero en la casa de mi madre. Salmo 68. Es lo que pasa con todos los fieles católicos que queremos mantener la fidelidad a la Iglesia, al magisterio tradicional de la Iglesia. Muchas veces en las iglesias nos sentimos como forasteros en la casa de mi propia madre. Una vez estaba en París y vi que estaba la reliquia de la corona de espinas, y fui a adorarla y para hacer la fila para irla a besar. Cuando vi quien estaba detentando la corona de espinas era un cuervo de esos de la Iglesia Ortodoxa rusa, que en un interconfesionalismo de la Iglesia él estaba ahí ofreciendo para ser adorada la cruz de nuestro Señor, la corona de nuestro Señor, la corona de espinas. Es decir, yo me siento a veces, todos nos sentimos como forasteros dentro de la casa de mi madre. Sí, alienos, pero todavía in domus matris mei. No vamos a abandonar nunca la casa. Nuestra casa es la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Es decir, en la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, fuera de la cual no hay salvación. Este es el espíritu que anima a los autores de este libro. Yo le invito a que usted lo baje enteramente gratis, clicando en el vínculo que yo dejo aquí abajo, como ya le indiqué, de manera tal a que usted lo lea con avidez y con deseos de mantener esa fidelidad, de manera tal a que el cisma no se dé. Y recemos por la Santa Iglesia para que los fieles no sean confundidos por estas nuevas
digamos, engaños del demonio que dentro de la iglesia traman la subversión y la propia destrucción. Si le gustó, suscríbase a este canal, dele un me gusta y comparta con sus amigos, con los católicos, con los movimientos católicos y deje su comentario. Yo quisiera que usted comentara. Aquí abajo puede colocar siempre sus comentarios y yo me propongo responderles y poder hacer un diálogo ameno. Espero, sí, que esos comentarios sean de buen espíritu, que partan del corazón, de ese corazón lleno de fe, de la gracia del bautismo y por lo tanto de esa verdadera rebaño de nuestro Señor Jesucristo, y en ese campo vamos a continuar conversando con usted. Muchas gracias.